Bienvenidos a una clase más de Auditoría 1. Después de haber tenido un periodo de descanso de una semana, vamos a ver las preguntas de repaso que quedaron pendientes de la última semana de clase que tuvimos. Recordemos que hablamos sobre la opinión modificada en un dictamen de auditoría. Cuándo sucede, a qué corresponde una opinión modificada, qué debemos de contemplar para optar entre una y otra. Recordemos que son tres tipos, los cuales vamos a abordar de acuerdo a las preguntas que les dejé de encargo. Si alguien no le aparece entregada con retraso las preguntas, fue error en la configuración de las instrucciones, toda vez que puse yo que la fecha límite era el día 19 de julio, es decir, este domingo que pasó, el anterior, y lo correcto debía de haber sido que le pusiera 26 de julio, ya que era el día anterior es decir, ayer, para, para que fuera como la fecha límite de entrega del trabajo, para que a ustedes no les perjudicara y tuvieran tiempo en su semana de vacaciones. Entonces, lo más probable es que les aparezca a la mayoría entregada con retraso, pero no se preocupen, no va a repercutir en su calificación. Ya saben la dinámica, ven el video, ustedes ya tienen sus preguntas de repaso, vean cuáles seleccioné yo como respuestas adecuadas. Si su respuesta es similar a la que estoy dejando en la diapositiva, entonces la pueden guardar como material para cuando vayan a estudiar para su examen. En caso de que consideren que la respuesta a cada pregunta es muy distinta a la que tienen ustedes, bueno, de favor les pido que la cambien, toda vez que ese sería el material que vamos a tomar de referencia a la hora de presentar su examen del segundo parcial. Son 9 preguntas, vamos a ir desarrollando cada una con una breve explicación. Sirve que damos un repaso de lo que ya vimos en la última semana de clases. Bien, vamos a comenzar. La primera pregunta que vimos fue es la siguiente: ¿cuándo el auditor emitirá una opinión modificada? Recordemos que cuando se llega a la parte de desarrollar el informe de auditoría, la auditoría ya tiene las evidencias que se obtuvieron derivado de la aplicación de sus procedimientos de auditoría. Entonces, sobre esa evidencia, el auditor tiene la obligación o tiene la necesidad de emitir una opinión respecto a la información financiera que acaba de examinar. Dicha opinión irá contenida en un informe que es el que se le entrega a la persona que contrató nuestros servicios de auditor independiente. Entonces, recordemos, para estar en contexto, que estamos dentro de lo que marca la NIA 700 y la NIA 701 y la 705. Entonces, específicamente en esta ocasión, en la NIA 705, que es la que habla qué consideraciones debe de tomar el auditor cuando concluye que su opinión debe de ser modificada. Cuando es una opinión no modificada, recordemos que es cuando no se encontraron ningunas irregularidades y diferencias que nosotros conocemos como incorrección material dentro de la información financiera. Entonces, cuando hablamos de una opinión modificada es cuando encontramos dichas incorrecciones. Hay que determinar qué tipo de opinión utilizar, pero primero vamos a generalizar la respuesta. ¿Cuándo el auditor emitirá una opinión modificada? Hay dos observaciones o dos situaciones en las que el auditor debe de recurrir a este tipo de opinión y por lo tanto consultar la NIA 705. La primera es cuando el auditor concluye que sobre la evidencia que tiene, los estados financieros, es decir, la información financiera en su conjunto, no está libre de incorrección material. Es decir, en cada una de su presentación, revelación y cifras en la información, por ejemplo, del estado de situación financiera o del estado de resultados, existen diferencias entre la información, entre las cifras que se muestran y las cifras que deberían de ser mostradas de acuerdo al marco de información financiera aplicable, en este caso las NIF. Entonces, cuando determinamos eso, hay dos vertientes, que sería la opinión con salvedades o la opinión desfavorable, que vamos a ver en las diapositivas más adelante, cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Pero ya sabemos que cuando existen incorrecciones materiales en la información financiera,
tenemos que optar por una o por otra. La otra vertiente o la otra opción o la otra situación en la que nos vemos obligados a emitir una opinión modificada es cuando no se puede obtener evidencia suficiente para determinar si la información financiera tiene incorrección material. ¿A qué me refiero con esto? Bien, es la opinión, es la abstención de opinión, no obtuve evidencia suficiente, yo no puedo opinar sobre algo que no me consta al 100% o que si en caso de constarme pudiera generalizar los resultados a toda la información financiera. Bien, la pregunta número 2 es cuando ya empezamos a adentrarnos en cada uno de los tipos de opinión modificada. Yo les pregunté en la 2 cuándo el auditor debe de emitir una opinión con salvedades. Recordemos que es una de las primeras clasificaciones de la opinión modificada. Hay dos situaciones en las cuales podemos recurrir o debemos recurrir a una opinión con salvedades. La primera es cuando se haya obtenido evidencia suficiente y adecuada, y con eso concluíamos que las incorrecciones son individuales, las correcciones materiales, las incorrecciones individuales o de forma agregada son materiales, es decir, están presentadas en información financiera, pero no generalizadas para los estados financieros, es decir, no abarca la totalidad de los estados financieros y no afecta de manera significativa la decisión que pudieran tomar los usuarios de la información financiera. Es decir, entonces solamente encontramos una diferencia en algún rubro específico de la información financiera, pero este no trasciende a toda la revelación y presentación y cifras de los demás estados financieros. Entonces, en esta situación podemos optar por emitir una opinión con salvedades. Recordemos el párrafo en el que hablábamos de decir la información financiera muestra razonablemente los datos contenidos en la historia financiera de la empresa, por ejemplo, salvo la parte de los activos fijos en donde la depreciación se refleja de manera incorrecta toda vez que las estimaciones optadas por la empresa carecen de un cálculo razonable, por ejemplo, pudiera ser. Entonces ahí estamos hablando de un aspecto específico que contiene incorrecciones materiales, pero que contiene incorrecciones, individuales, pero no materiales, es decir, que no son generalizadas para los estados financieros. Y el otro supuesto, cuando son opiniones con salvedades, es cuando el auditor no pueda obtener evidencia suficiente. Fíjense, todavía nos da esa posibilidad. Si no obtuvimos evidencia suficiente en la cual basar nuestra opinión, pero no determinamos que la opinión deba de ser desfavorable o debemos de abstenernos de opinar, en este supuesto tenemos que determinar si los efectos de los estados financieros de las incorrecciones no detectadas por no tener evidencia son materiales, pero no generalizadas, mismo principio que el punto anterior. Es decir, el auditor no obtiene evidencia suficiente y adecuada en la cual basar su opinión, pero concluye que los efectos en los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, en caso de que las hubiera, no son generalizados. Entonces, pudiera jugársela de estas dos maneras, teniendo evidencia y no teniendo evidencia, y aún así podría decir que la información financiera está correcta, salvo algunos aspectos que él considere que puedan tener incorrecciones materiales. Bien, la siguiente pregunta es ¿cuándo el auditor emitirá una opinión desfavorable? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando damos una negativa de que la información financiera contiene incorrecciones que son materiales y que son generalizadas. Pero vamos a analizarlo bien. Cuando existen incorrecciones materiales en la información financiera y estas sí afectan a la información financiera en su conjunto, emitimos una opinión desfavorable. ¿Cuándo el auditor, la pregunta número 4, cuándo el auditor denegará su opinión? Bien, el auditor va a denegar la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión.
Si se fijan, ya tocamos los tres tipos de opiniones modificadas. Primero hablamos de las de salvedades, que es cuando tenemos que la información financiera contiene incorrecciones individuales, pero no materiales de forma generalizada. Aún así, en la opinión con salvedades, podemos ver que si no tuviéramos evidencia, como en la opinión, cuando denegamos nuestra opinión, pudiéramos determinar que la información financiera contendría incorrecciones individuales, por lo cual podríamos emitir una opinión con salvedades, aún así no tengamos evidencia suficiente. Pero, de acuerdo a lo que vemos en la pregunta 4, lo que yo les recomiendo cuando se trata de no tener evidencia es que emitamos una, deneguemos, perdón, sí, deneguemos nuestra opinión, es decir, no emitamos una opinión, no nos arriesguemos cuando no tengamos una evidencia suficiente de decir que las incorrecciones pudieran ser individuales y no materiales, por lo tanto el dictamen es con salvedades. Yo les recomiendo que mejor cuando no tengan opinión, cuando no tengan evidencia, su opinión la nieguen, es decir, se abstengan de opinar y en el informe redacten de manera amplia el motivo por el cual ustedes están determinando su abstención de opinión. Y en el caso de la opinión desfavorable, bueno, esto es cuando en la evidencia que tenemos detectamos que toda la información financiera, es decir, todos los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Es decir, tienen errores en los cálculos, en las cifras, en la forma de presentarse, en la forma de revelar las estimaciones, en la forma de revelar contingencias, etc. Entonces, aquí sí es inevitable abstenerse de opinar, o digo, aquí es inevitable emitir una opinión desfavorable, donde nosotros decimos que la información financiera de la empresa tiene incorrecciones, es decir, está mal. Entonces ya vimos los tres tipos de opiniones que yo espero que se los graben, que sepan cuándo utilizar uno y otro. Vimos salvedades, desfavorable y abstención de opinión. Bien, ya regresando a la norma internacional de auditoría 700, la pregunta número 5 nos dice que de acuerdo a lo que platicamos en los videos, mencionáramos un ejemplo de un título de un informe de auditoría. Bien, el título por default o general que siempre va a existir es informe de auditoría de estados financieros emitido por un auditor independiente. Podría ser únicamente también informe de auditoría de estados financieros o informe del auditor independiente respecto a los estados financieros. Este ejemplo depende del criterio que tenga el auditor, ya que él es el que crea el nombre del informe. Pueden ponerlo como ustedes gusten, pero siempre deben de hacer alusión a que es un informe de estados financieros, porque recordemos que existen distintos tipos de auditorías. Vimos la auditoría administrativa, vimos la auditoría fiscal, vimos la auditoría gubernamental, vimos la auditoría de operaciones, etcétera. Entonces debemos dejar en claro que estamos hablando de una auditoría de estados financieros y por supuesto también mencionar, si así pareciera importante hacerlo, que quien practica la auditoría es un auditor independiente o también podrían cambiarlo por un auditor externo, etcétera. Bien, en la pregunta número 6 les comentaba que de acuerdo a la clase mencionaran quién es el destinatario del informe de auditoría. La respuesta por default es que la persona que contrata nuestros servicios. Si ustedes pusieron de esa, está correctamente. Pero sin embargo, para efectos de la clase, siempre en una auditoría financiera de este tipo, cuando se contrata a un auditor externo, normalmente quien tiene facultades para hacerlo, para entregar información financiera y para autorizar que se hagan investigaciones dentro de la empresa, son los accionistas o el consejo de administración. Entonces, normalmente el destinatario del informe de auditoría son los accionistas y el consejo de administración, ya que estos son los que están facultados legalmente para solicitar este tipo de servicios. Entonces,
En nuestro informe diría a los accionistas de la empresa tal o al consejo de administración de la empresa tal, o en el caso de que el consejo de administración esté representado por una persona, bueno, el nombre de la persona, el puesto que sería presidente del consejo de administración de la empresa, etcétera, ¿sí? Bien, eh, esto ya estamos hablando de la estructura del informe de auditoría. Es importante recordar que son los puntos más destacados, desde la fecha, después poner el título, después poner el destinatario. Después vimos, de acuerdo a la pregunta número 7, qué debe de contener la sección de opinión en el informe de auditoría, otro de los requisitos más de nuestro dictamen. En resumen, en la parte de la opinión debe de contener, obviamente, la opinión del auditor, señalar el nombre de la empresa que se está auditando, señalar que se ha auditado, es decir, que hemos realizado el trabajo ya, cuáles fueron los estados financieros que se están auditando, hacer alusión a las notas explicativas y a las políticas contables que aplicó la empresa para desarrollar la información financiera y por supuesto el periodo de tiempo que abarca la información financiera que hemos estado revisando. Por ejemplo, hemos revisado los estados financieros tal, que sería el estado de situación financiera, el estado de resultados, el de variaciones en el capital contable y en el de flujos de efectivo del periodo de la empresa comercial SADCB por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, así como sus políticas contables y sus notas explicativas. Entonces ya aquí ya abarcamos todo lo que debe de contener la opinión del auditor, en la sección de la opinión del auditor, y enseguida decir que han determinado que de acuerdo a la información financiera no existen ni correcciones materiales, eso cuando sea una opinión positiva o una opinión no modificada. Bien, ya por último, la pregunta 8 nos dice de qué trata la NIA 570. Recordemos un postulado básico que es la de negocio en marcha o la de empresa en funcionamiento, que nos habla de que la información financiera de la empresa debe de ser preparada o debe de demostrar que la empresa, presuma que la empresa se encuentra en funcionamiento de manera indefinida, es decir, no tenemos una limitante en la cuestión del tiempo, diciendo que la empresa únicamente va a funcionar hasta el 2025, por ejemplo, sino que mientras la empresa siga utilizando sus recursos y su patrimonio para generar una utilidad o para generar rendimientos, se entiende que la empresa está en funcionamiento. Caso contrario a que cuando la empresa se ve comprometida por alguna cuestión financiera o operativa en la cual pueda llegar a su fin, esta debe de demostrar en sus estados financieros dicha situación. Entonces, ¿de qué trata la NIAS 570? Trata de la empresa en funcionamiento y la responsabilidad que tiene el auditor de dar el informe, de dar en el informe en caso de que las cifras puedan denotar que la continuidad de la empresa está en riesgo. El auditor debe de hablar al respecto en el informe y dejar en claro de que a pesar de que que los estados financieros no fueron preparados, tomando en consideración que la empresa ya no se encuentra en marcha y que podría entrar en periodo de lo que nosotros conocemos legalmente para las sociedades mercantiles como concurso mercantil o liquidación. Sí, entonces es importante tener en cuenta la NIA 570 porque debemos de respetar siempre el principio de negocio en marcha. Y por último, la pregunta número 9 menciona con lo aprendido hasta el momento, es decir, con lo que habíamos visto, porque existe un mundo de requisitos, 5 elementos del informe de auditoría. Existen muchos, pero solamente hemos visto alrededor de 7 u 8, si no mal recuerdo. Aquí su compañero puso 6, pues por eso me pareció adecuado ponerlos para el caso de que ustedes también los tengan. Si no, de todas maneras, cuando comience el video de la siguiente clase los recordaremos. Pero entre todos debe ser el título, que ya vimos que se hacía referencia a que es un informe de auditoría de estados financieros emitido por un auditor independiente. El destinatario, que ya vimos que normalmente es el consejo de administración o los socios o accionistas.
La opinión del auditor, recordemos que debe de contemplar lo que vimos en la NIA 700 y en la NIA 705 respecto a las opiniones favorables, opiniones desfavorables, opinión con salvedades y la abstención de opinión. El fundamento de la opinión, es decir, en base a la evidencia, nosotros en qué nos basamos para tomar alguno de los rumbos de los que existe de los tipos de opinión de auditor. Vimos las cuestiones clave, es decir, lo que trasciende en la auditoría y lo que nosotros observamos de acuerdo a nuestro juicio profesional, y la responsabilidad de la dirección en los estados financieros, es decir, que quien elaboró los estados financieros fue la administración. Entonces cualquier responsabilidad derivada de la información contenida en los estados financieros, no en el dictamen, es responsabilidad de la administración. Nosotros solamente nos vamos a ser responsables por lo que digamos en nuestro dictamen, en base a esos estados financieros. Bien, eso es todo de hoy. Espero que con estas preguntas de repaso volvamos a entrar en sintonía con lo que estábamos hablando respecto a la NIA 700, toda vez que tuvimos un descanso de una semana, y pues posiblemente se nos olvide un poco en qué aspecto de la clase estábamos. Nos quedamos en la NIA 700 analizando los elementos del informe de auditoría. Estos últimos que vimos fueron de los que habíamos platicado hasta el momento. Entonces vamos a continuar partiendo de la responsabilidad de la dirección de ahí en adelante. De todas maneras, en la clase que viene les hago un breve recordatorio en la situación en la que estamos, ya que el tema de la opinión del auditor del dictamen es muy extenso. Bien, espero que hayan tenido un excelente periodo vacacional, que hayan descansado y que hayan regresado con el ánimo de aprender. Y ya saben, cualquier duda o comentario háganlo a través de la plataforma de Classroom para dejar evidencia de nuestra participación, y no se les olvide adjuntar un archivo, aunque sea en blanco, con la participación para yo poder tomar su asistencia.